Bueno, yo tenía acá cargado dos trabajos prácticos con I, este era el primero de ellos, ¿sí? En este primer trabajo práctico se pedía justamente que estuviera el alumno y el alumno iba a tener un conjunto de materias. O sea, la idea sería de que el alumno, a ver dónde tengo el lapicito por acá, tenga acá una array list con las materias, que sea una array list de las materias en las que está inscrito. Ese es el atributo que había que agregarle. Entonces ese va a tener un método que se va a llamar agregar materia, que va a poder agregar todas las materias que está cursando. Más o menos ese es el ejercicio. ¿Sí? El tema es de que se nos ocurrió, aparte de hacer estas clases unidas ahí tenemos el UML, que ustedes me preguntaban si había que hacer el UML se lo estamos dando ahí. ¿Sí? Es un alumno puede cursar muchas materias, más o menos. Esa sería la idea es que no, como no queremos ni que se repitan ni los alumnos ni las materias, entonces vamos a tener hasset. El hasset se comporta igual que un array list, pero con la diferencia que no permite elementos repetidos. Con lo cual nos conviene usar, no queremos ni que se repitan ni las materias ni los alumnos. Así que vamos a usar hasset. El hasset con objetos, como serían el alumno y la materia, para que no se repitan, no necesita la implementación de dos métodos. ¿Sí? Ustedes eso ya lo saben, porque lo estuvieron trabajando en la semana. Bien, si hubieran sido algún tipo, por ejemplo, string o integer, no es necesario implementar esos dos métodos. Pero como trabajamos con objetos, sí necesitamos implementar el método equals y el método hascode. Bien, de esa manera, implementando esos métodos, nos aseguramos en acceder a los atributos de cada objeto y decir que no queremos que se repitan esos atributos. Es como que si yo quisiera crear dos veces la materia matemática y yo no implemento esos métodos, me va a dejar porque no mira la parte interna del objeto, sino la posición de memoria. Al estar en posiciones de memoria distintas, en referencias de memoria distintas, me deja ingresar objetos repetidos. Entonces, la forma en la que yo tengo de asegurarme de que no voy a meter dos veces la misma materia es colocando el método equals y ahí diciendo que si pertenece a la misma clase y aparte tiene el mismo contenido, entonces no quiero que se agregue ese elemento. ¿Sí? Profe, Eso es esencial para remarcar, sí. una consulta que no tiene, creo que no tiene que ver. Eh, ¿Cómo se llama? Discúlpeme, me acabo de olvidar. Ah, ahí lo pienso. Bueno, No, lo que le bueno, quiero preguntar es, el parse y el casteo. El parseo, ¿cuándo es? Cuando yo paso de un entero a un string. claro, eso lo vamos a tener que hacer muy seguido en los formularios de las vistas gráficas, que ya vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Ya vamos a Ah, bueno. llegar. Pero sí, vamos a tener que transformar muchas veces, como yo trabajo con cuadro de texto en una vista gráfica, entonces sí voy a tener, si quiero entrar a un dato numérico, voy a tener que hacer transformaciones, ¿eh? Eso seguro. Ahora lo vamos a ver. Incluso le quiero mostrar el ejercicio funcionando, este ejercicio cómo se debería ver. ¿Eh? Vamos a trabajar con un JFrame como ventana externa, ¿sí? Un JFrame, ¿bien? Para el formulario principal y después vamos a usar los internal frame para los formularios secundarios. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Lo que vamos a tener que hacer básicamente es hacer el alta de materia, el alta de alumno y el formulario de inscripción. Eso es lo que pide el ejercicio. Yo ya les muestro el ejercicio funcionando y les quiero contar algunos detalles. No les voy a resolver el ejercicio, pero sí. Bueno, sí me gustaría enseñarles a hacer esta ventana que es el formulario principal. En este formulario principal podemos crear esta ventana de menú, ¿bien? Y en esta ventana de menú, la idea es, este es el formulario externo que le llamamos la ventana principal, o el JFrame, ¿bien? Que está señalado ahí como JFrame. Y estas otras son como ventanas internas que son invocadas desde el JFrame, ¿bien? Desde el código del JFrame. Entonces, bueno, esa es la aclaración, básicamente. Entonces yo tendría que tener este formulario que tiene nada más que el botón guardar, el botón nuevo que me limpia el formulario y el botón salir.
¿bien? Son esos 4 formularios que hay que hacer, ¿bien? Oye, yo tengo una Entonces, consulta. sí, Nosotros hicimos, para que no se repita, el hash set con en una parte de la consigna dice que las materias no tienen que repetirse. Usamos un for each, ¿está mal? el No for entendí esa each, parte. el for each me sirve para recorrer una colección, no Lo recorrimos y pusimos una para... condición de que si encontraba esa No, misma no, materia, no la añadiera. no. Ya debería ser naturalmente funcionar como un cassette y eso se lo explicamos ya en la unidad pasada. Bien, Sí, nos no. explicamos que tenían que O- tener, a ver, acá tengo algún... Sí, o sea, nosotros eh, sabemos que los conjuntos set tienen esa particularidad que al meter el mismo elemento no se repite, o sea, no se agregaría. Lo que hicimos claro, fue controlarlo para saber cuando eso pase que manda un mensaje. O sea, lo controlamos redundantemente, pero para que salga el mensaje que... nosotros necesitamos implementar estos 2 métodos, ¿sí? El método hashcode y ya no tenés que hacer ese control y ni lo vas a tener que hacer porque yo quiero que se comporte como un cassette, si no para eso usa una array si querés usar esa metodología. Y yo te pedí que usaras un cassette y vos vas a tener que implementar dentro de los objetos que estés trabajando, en este caso estamos, por ejemplo, trabajando la materia, ¿bien? ¿Y qué hago en el método equals? ¿Sí? ¿Por qué? Porque equals yo lo voy a sobreescribir, porque equals no me mira el objeto por dentro. Yo recuerdo que mi objeto tiene muchos atributos. Entonces, ya mira que tienen una referencia distinta y un código hash distinto porque tienen código hash asignado, un código en el momento que vos creás un objeto. Bien, entonces yo creo la materia matemática le va a asignar un código hash. Luego vuelvo a crear la materia matemática, le va a asignar un código hash distinto. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, no, si tienen, si son de la misma clase, ¿bien? Si son de la misma clase. Y aparte de ser de la misma clase, ¿tienen el mismo ID? ¿Bien? ¿Tienen el mismo ID? Es lo que estoy preguntando acá. Entonces, yo quiero que se les asigne el mismo código hash. Bien, estoy usando un número primo acá y decir que si coinciden en el ID tengan el mismo código hash y en ese momento cuando coinciden en el código hash y pertenecen al mismo, a la misma clase y tienen el mismo ID, yo ya considero que son el mismo objeto, ¿sí? Si tienen el mismo ID de materia. Entonces ya los permito agregar en mi colección. Y con ese método, ¿sí? Que también lo voy a implementar en el alumno, ¿bien? Con ese método, que prácticamente el código se repite, el código de equal y hashcode, ¿bien? Yo ya no necesito hacer esos controles de si hay repetido o no hay repetido, directamente no me lo acepta, no me acepta un repetido, ¿sí? Así que básicamente es, si pertenecen a, son de distintas clases, retorna falso, ¿bien? Ahora, si son de distinto, tienen distinto número de legajo o el campo clave que hayas elegido, podría ser el DNI, el que estoy comparando, retorne falso. Ahora, si son el mismo objeto, ¿sí? Si este objeto es idéntico al objeto, retorne verdadero, ¿bien? Y después, si coinciden, lo que me gustaría es que les asigne el mismo código hash a los que tienen la misma clave, ¿bien? Profe, ¿qué quiere decir ese final ahí? ¿De dónde viene? ¿De un if? Sí, en realidad generalmente vendría a ser para métodos que no deberían ser cambiantes. Bueno, en este caso eso como una constante, sería equivalente a una constante, que no cambie de valor. Generalmente le ponemos final a alguna variable que queremos que se mantenga constante en el tiempo, que deje de ser variable, digo. Por ejemplo, en este caso, alumno no debería poder cambiar su valor. ¿Sí? Esta variable order no debería cambiar su valor. Pero bueno, no era necesario tampoco ponerlo ni usarlo. ¿Sí? Bueno, escúchenme una cosita, porque el objetivo mío ahora era de concentrarme en cómo sería una vista, una vista, un menú principal y cómo pasar las cosas eh, entre formularios. ¿Sí? Ustedes ya saben, seguramente esta parte la pueden haber hecho, que es el alumno, la materia y crear alumnos y materias, ¿sí?
Este es el main, es una pavada, es crear materias, crear alumnos. Hasta esta parte seguramente llegaron. El alumno agrega materias, ¿sí? Incluso si hay alguna materia repetida, que es una de las cosas que le pedían la consigna, que agregaran 2 veces la misma materia para ver si se las agregaba. Bien, ahora en el código, en la vista, yo no voy a mostrar la vista, pero voy a crear un nuevo formulario principal para que veamos cómo se hace, ¿bien? Voy a crear un JFrame, ¿bien? Y el otro formulario, los formularios chiquitos o los formularios para agregar materias y para agregar alumnos se van a llamar JInternalFrame. Son formularios internos que son llamados por un formulario que a partir de ahora va a reemplazar al main. Ya no vamos a ejecutar más desde la consola, sino que vamos a ejecutar desde un formulario. Entonces, este formulario JFrame pasa a ser o a reemplazar al main, pasa a ser el ejecutable a partir de este momento, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, justo hay otro formulario que se llama menú principal, que sería el JFrame de acá, pero bueno, vamos a crear acá el menú secundario, le vamos a llamar menú prueba, porque ni siquiera es el que pertenece. De enseguida termino de mostrárselo a ustedes, lo borro, ¿bien? Entonces, bueno, lo creo al formulario, ¿sí? Y ya se vuelve como un ejecutable este formulario. ¿Ven? Fíjense que tiene la flechita verde de ejecutable. A partir de este momento yo tengo la parte de la fuente del formulario donde tengo todo el código, ¿sí? Y acá tengo el formulario en modo diseño. Tengan en cuenta este navegador, ¿sí? El navegador me deja ver todos los componentes del formulario y hay elementos que están como invisibles y los voy a poder ver solamente desde el navegador, así que hay que estar atentos al navegador cada tanto. Cuando no encuentren un elemento que es invisible, bueno, se vienen al navegador y ahí van a poder ver las propiedades. Yo puedo ver las propiedades de todos los componentes, ¿sí? Incluido el formulario. Me puede cambiar, colocar una imagen de fondo, puedo cambiar el color de fondo, el tamaño del formulario, puedo hacer un montón de cosas. Incluso acá puedo tratar con cualquier evento del formulario y le puedo tocar alguna cosa como, por ejemplo, alguna imagen que querés que se aparezca en la entrada y demás. Y acá tenemos la paleta que aparece solamente cuando estoy en modo gráfico, de todos los botones posibles que puedo agregar. Una de las cosas interesantes del JFrame es que puedo agregar paneles. Los paneles se ven como algo invisible, pero me sirven para sectorizar. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero dividir la ventana en dos y del lado izquierdo voy a tener una cosa, del lado derecho, entonces puedo poner 2 paneles y divido la ventana en dos, ¿sí? Profe, ¿eso se ve cuando yo doy play? Claro, cuando ves display, sí vas a poder ver como la ventana dividida en dos. Muchas veces nos interesa sectorizar, por ejemplo, decir vos, bueno, yo quiero tener del lado izquierdo la alta de los clientes y del lado derecho la alta de los proveedores. No sé por qué querrías dividir tu ventana, pero podría suceder, ¿sí? A ver, ahí la corro, la ejecuto. Seguramente ahí me está corriendo. Bueno, no se ve en este momento, pero yo podría agarrar incluso cambiar el color del panel para poder ver la división esa entre los dos paneles. Pero es para sectorizar y para agrupar componentes, básicamente para eso. Yo en este momento no necesito 2 paneles, ¿sí? No ¿Y necesito, pero cómo yo los es? puedo ¿Se pone cambiar. arriba de un J, ¿cómo se llama? ¿El desktop pane? También lo vamos a usar el escritorio, sí. El escritorio lo vamos a usar en el menú transversal, ¿sí? Que le llamamos el desktop pane, que decís vos que es el escritorio le llamamos nosotros, ¿sí? ¿Pero qué va Acá, primero? ¿Va el panel o el no, desktop pane? siempre va el JFrame, que es mi ventana principal, y encima yo puedo montar cualquier elemento. El escritorio, ¿sí? Yo lo uso mucho, lo voy a usar en el transversal, de hecho. Lo voy a usar en el en el modelo transversal, ¿sí? Porque desde ahí, desde el escritorio, yo puedo invocar algunas operaciones interesantes. Bueno, puedo llamar generalmente en las ventanas, pero me queda como más acomodado todo, o sea, sí lo voy a usar muchísimo ese escritorio, ¿sí? Pero bueno, todavía no queremos llegar a esa parte, vamos a empezar con lo básico, ¿sí? El panel por ahora no van a sentir la diferencia de usarlo o no, pero bueno, lo usamos para ir acostumbrándonos. El label, que es el rótulo, es el cartelito, por ejemplo, vos decís ingrese su nombre, ¿entienden? Entonces yo puedo usar
el cartelito común, que yo con el botón derecho edito el texto visible y le pongo ingrese su nombre. ¿Sí? No me interesa tanto cambiar el nombre de este cartelito porque básicamente es para indicarme qué tengo que hacer en el formulario. Le puedo poner, fíjense que yo tengo para editar el texto visible y para cambiar el nombre de variable si lo quiero usar dentro de mi código. Pero yo no, estos carteles me informan nada más qué información quiero que ingrese la persona, entonces no lo voy a usar, no voy a manipular este cartel. Así que no me interesa ponerle un nombre de variable ni me gasto. ¿Sí? Sí, me voy a gastar en otros componentes que sí necesito guardar información, ¿bien? Pero en este, nada más que básicamente ponerle un colorcito, ponerlo más bonito y nada más de eso no, ¿bien? Y yo ahí ya puedo entrar otro componente, como sería el text field, ¿bien? Con el text field también, pero en este sí lo uso para guardar cosas adentro, voy a guardar el nombre de la persona. Entonces, primero que nada, edito el texto porque no quiero que se vea nada, quiero que quede un casillero vacío justamente para que haya lugar para ingresar el nombre de una persona. Y ahí yo le puedo editar y cambiar el nombre de la variable. Y en el nombre de la variable yo me conviene agregar un encabezado de qué componente se trata, porque después yo voy a estar en el modo código y no voy a poder ver. Me tendría que ir acordando de los nombres de todos los componentes y se me complica si yo no pongo un encabezado. Por ejemplo, a este le podría llamar JT porque estoy hablando de un cuadro de texto, ¿sí? JT porque, bueno, estábamos hablando de Java Swing, ¿no? Pero JT y le ponemos nombre. Entonces yo ya sé que es un cuadro de texto y donde voy a guardar el nombre de la persona. Eso me reayuda, saber de qué tipo de botón estoy hablando, ¿sí? También tengo la posibilidad de duplicar el cuadro de texto y editarlo encima, así no tengo que estar modificando las propiedades. Utilizo ya una vez que le di formita al primer cuadro de texto, voy duplicando y voy poniendo, por ejemplo acá, contraseña. Bien, entonces, ¿para qué le pongo contraseña? Porque le quería contar del otro casillero que se parece mucho al cuadro de texto, pero no es el cuadro de texto, sino que es el password field. Se comporta igual y recibe la misma forma de manipular que el cuadro de texto, pero me deja ver, cuando yo escribo, me hace ver, ¿sí? Perdón, me fui a modo diseño porque hice doble clic, me deja ver los puntitos esos, o sea, no me deja ver el texto claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando ingrese el nombre Gabriel, se va a ver Gabriel en texto claro. Cuando yo ingrese acá cualquier carácter se me van a ver esos puntitos, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, para las contraseñas me viene ideal trabajar con este cuadro de texto que tiene esa cuestión esencial. Y ahí, fíjense que una de las propiedades que les muestra Juanjo, perdón, acá en el práctico, quería ir al práctico, acá no en este, en el otro, les enseña la propiedad de esa set hecho, no me acuerdo bien el nombre de la propiedad, pero esa propiedad me deja ver la contraseña. O sea, la contraseña que está con ese carácter especial me la deja ver, ¿sí? Yo tendría que ir creo que lo tenía descargado acá. Era la que decía Tres. ecochar, ¿no, profe? Claro, ecochar, este debe ser. Acá lo tengo el práctico. Fíjense, esta propiedad, ¿m? Que es la propiedad que yo diría que recién, una vez esta es la propiedad, ¿sí? Esa propiedad, ¿sí? Yo le puedo poner que el 0 para que se pueda ver claro qué contenido puse. Pero solamente una vez que yo descubrí que el usuario y la contraseña es correcto, bueno, al apretar este botón me dispara esta propiedad, ¿sí? Colocándome, haciéndome ver que la contraseña oculta, que permanecía oculta hasta ese momento, bueno, que me la muestre en texto claro, bueno, uso esa propiedad, ¿sí? Pero eso es para el que está todavía haciendo el cuadro de texto 3, ¿bien? Otro tipo de componente que podemos agregar, ¿sí? Es el button, ¿bien? También, por ejemplo, si yo quiero hacer el botón guardar, acá pongo el texto claro, ¿sí? Le pongo el colorcito que quiero, el botón y todo, pero el nombre del botón es lo que más me importa, ¿sí? JB de button o JB con minúscula, ¿sí? Guardar. Y le ponemos nombre, ¿bien?
Entonces ustedes piensan, bueno, una vez que la persona ingresó sus datos, ¿sí? Ya me gustaría poder hacer el código. O sea, una vez que ya ingreso acá e ingreso acá, yo podría estar disparando el evento Action Performance, que sería tomar el valor de un cuadro de texto, tomar el valor de otro cuadro de texto, ¿sí? Y ver si los datos correctos son correctos y en ese momento disparar esta acción en el momento de que yo hago clic. ¿Bien? Entonces acá ya me dice que estoy dentro del botón guardar con el evento Action Performer, ¿sí? Que me llegó el evento, que generalmente es el evento click, ¿sí? El que me ha llegado. Y yo acá se ejecuta en el momento que yo presiono el botón todo este código que está acá. Ahora, mi constructor de esta clase, ¿sí? Fíjense que todo este código que está en mi init component es el código que se me ha generado con todos los componentes que yo he ido agregando. Se me ha generado solo este código. ¿Sí? ¿Qué componentes fui agregando yo? Y bueno, agregué un panel, agregué un label, agregué un text field, otro label más, otro text field más, cambié algunas propiedades de estos componentes. Por ejemplo, le puse nombre, después le puse otra fuente, ¿sí? Cambié el nombre y cambié el texto visible, coloqué un botón, le coloqué la propiedad guardar, el nombre. Bueno, todo este código que yo fui generando desde el momento que, ¿sí? Se genera solo ese código. Yo lo oculto, pero en mi constructor de mi JFrame, que se llama menú prueba, miren, le puse 2R, se me ejecuta el init component, que es la inicialización de todos los componentes gráficos que yo fui generando en modo diseño. Y aquí abajo ustedes pueden poner el código que quieren que se ejecute de entrada, cualquier cosa que se ejecute, porque este sería mi constructor. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que se ejecute antes de que yo apriete el botón clic del cuadro, o sea, este botón clic, que se genera al momento de abrirse la ventana, lo deberían escribir aquí, debajo del init component. Cualquier cosa que quieren que arranque de entrada, ¿sí? Ya sea llenar un combo box, ya sea limpiar un casillero, lo que sea que vayan a hacer, háganlo justo debajo de init component. Y solamente dejen adentro del botón guardar lo que quieren que se ejecute en el momento de presionar el botón. ¿Bien? Y ahí yo puedo acceder a los cuadros de texto. Por ejemplo, uno de los cuadros de texto era JT nombre. ¿Bien? Y cuando yo aprieto el botoncito me aparecen todas las acciones que puedo hacer yo con el cuadro de texto. El más conocido de las acciones de un cuadro de texto es el setText para guardar algo en el casillero o el getText para mostrar algo que está guardado en el casillero. ¿Sí? En nuestro caso, si quisiéramos ver qué nombre ingresó a la persona, bien, vamos a usar el getText. Y el getText retorna un string. Entonces yo ese string que se retorna lo tengo que guardar en una variable de tipo string. ¿Bien? Entonces yo tendría que crear una variable de tipo string, ¿sí? Nombre, por ejemplo, y asignarle el contenido de mi cuadro de texto. Y de esa manera yo ya puedo seguir trabajando con la variable. ¿Sí? Le entregué el contenido del cuadro de texto a la variable. Entonces yo ahí después puedo crear un objeto con ese nombre, ¿bien? O con el password. Si quisiera convertir esto a entero, ¿sí? Porque si llegara a ser un entero, sí, voy a tener que poner integer, parse integer, y encerrar este texto. Esto es un texto, es un string, lo puedo transformar a entero. En el caso que quiera esa transformación. Si yo quisiera guardar un dato numérico, por ejemplo, en JT nombre, ponele, y yo quisiera guardar un dato numérico, ¿sí? Voy a tener que poner setText, obviamente. Punto setText. Como yo solamente puedo guardar solamente string, si ustedes ven ahí, solamente recibe string, pero yo quiero guardar algo numérico, ¿sí? Por ejemplo, si esto en vez de ser un nombre, fuera una edad, bueno, yo puedo guardar datos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, 34 años, ponele, pero como recibe string, lo tengo que transformar a texto, a string, a este número. Entonces, le concateno el signo en las comillitas vacías y ya lo transformo automáticamente. Desde el momento que le concateno las comillitas vacías, transformo el numérico a texto. Y ya puedo guardar sin error. Eso por si quieren guardar algo numérico, pero lo tienen que hacer la transformación string. A la inversa voy a tener que hacer el parse.
el integer parseInt, ¿sí? Ese tipo de cosas van a tener que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir a ver cómo sería hacer un menú en vez de un formulario, ¿bien? Porque esta sería más una ventana que podríamos usar para lo que sería la ventana interna, una de las ventanas internas que vamos a necesitar. El formulario a simple vista se ve igual, pero no sería igual. Bueno, para trabajar con menú, ¿sí? Vamos a tener que ir a buscar lo que se llama el menú bar. A ver dónde lo tengo yo acá, menú. ¿Ven? Menú bar, yo lo arrastro, ¿sí? Y me trae este menú que yo obviamente lo puedo editar, tiene todos estos elementos, ¿sí? Puedo esto cambiarlo, ponerle archivo, ponerle, por ejemplo, si yo quería agregar alumno, bueno, le podría cambiar el nombre, editar el texto y ponerle alumno. Bien, a ver, miremos la ventanita como era que está, y si quiero copiar el diseño de acá, del Prácticos 4, ¿sí? Me voy y me fijo, ¿qué le ponía? Ahí le ponía alumno, y en el submenú le pone agregar alumno. Bueno, si yo quiero imitar ese menú, más o menos voy y trato de imitar eso. Luego yo voy a poder meter lo que se llama un menú ítem, y fíjense que cuando lo voy a meter aparece esa línea de puntos. Esa línea de puntos me deja soltarlo. En el momento que se forma, yo lo puedo soltar y crear un menú ítem que podría ser equivalente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al agregar alumno que vi ahí ¿sí? Agregar alumno. Yo también tengo que cambiar el nombre de variable, ¿sí? Por ejemplo, agregar alumno. Bien, el texto visible le puedo poner lo que yo quiera. Y acá, en el nombre de la variable, yo tendría que hablar de un menú ítem, ¿sí? J menú ítem o JMI de menú ítem o JM ítem. Lo que ustedes consideren, que se den cuenta que es un menú ítem y no un menú común. Y ahí le pueden poner alumno, por ejemplo, o agregar, como le quieran llamar. Entonces yo ya sé que me estoy hablando del menú ítem y no del ítem principal, ¿sí? No del menú principal, ¿sí? Entonces ya más o menos les voy poniendo los encabezados. A este le podría cambiar menú solo, el otro se llama menú ítem, este se puede llamar menú solo alumno, si necesito trabajar con este. Y así voy trabajando y agregando el siguiente componente, arrastrando otro menú ítem, bien, otro menú ítem para la segunda parte, o ¿sí? Ustedes se fijan qué es lo que necesitan. Por ejemplo, ahí yo podría estar agregando la parte del, a ver, de la materia, ¿sí? Y tendría otro menú ítem para el registro y un menú, un salir para irme del formulario. ¿Bien? Eso más o menos. De ahí yo puedo agarrar y trabajar con lo que me decías vos de los subformularios. Empezar a llamar a los formularios, ¿sí? Por ejemplo, podría llamar al formulario alumno, o seguramente tengo otro formulario, el formulario materia, lo que ustedes estuvieron creando, ¿sí? Sí, por ahí está interesante, en vez de meter un panel común, poner el escritorio, ¿sí? Me va a venir mejor que el panel. Yo tenía el panel, fíjense que acá en el navegador yo lo voy a sacar al panel y pongo, de última pongo el otro. A ver si lo tengo al panel acá, lo puedo borrar y pongo el desktop, ¿sí? Lo puedo, a ver si me lo deja borrar. Bueno, no me va a dejar porque tengo otros componentes arriba, pero bueno, ustedes sí, en vez de usar el panel común, pueden usar el desktop, el panel desktop. Porque ya como tenemos que llamar las otras ventanas, generalmente usamos ese panel, le sabemos poner el nombre de variable escritorio. Y ahí podemos trabajar fácilmente, ¿sí? El código que sabemos usar para llamar a otras ventanas se repite siempre, ¿sí? Está este panel desktop, ¿bien? Porque estoy viendo que estoy llamando a otras ventanas. Miren cómo funciona. Se los voy a pegar a este código ahora en el chat. Remueve todo lo que está dibujado en este momento, porque podría haber otras ventanas abiertas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero llamar la de la materia, la ventana de la materia, pero está abierta la ventana del alumno, entonces quiero que se me borren todas las ventanas, por eso empieza así, limpiando todas las ventanas que estén actualmente abiertas, redibujando una nueva ventana y hago un new de la nueva ventana, ¿sí? Recuerden que cada formulario interno va a tener un nombre.
Por ejemplo, el formulario que yo tengo de las materias le llamo alta materia, pero le podría llamar materia simplemente. Y creo, ¿sí? El formulario. Ahora les cuento un poquito más qué significa ese parámetro porque es una de las formas de pasar nuestro hash set. ¿Bien? Luego lo pongo en visible, agrego al escritorio esta ventana que acabo de crear acá con el formulario interno y luego lo pongo, la mando al frente a la ventana porque puede ser que se me esconda atrás del JFrame. Este código se los coloco, ¿sí? Ustedes le pongan el nombre que quieran se Profe, repite el mismo código para todas las ventanas que usemos. Fíjense que acá tengo otra ventana que es alta alumno. Le cambian el nombre a la ventanita y hacen exactamente el mismo código para para invocar cualquier ventana. ¿esa ¿Sí? palabra escritorio, profe, es una que ya viene determinada o la crea usted la variable? ¿Cuál, perdón? A ver, escritorio. No, nosotros ya le decimos por defecto escritorio, pero le pueden poner el nombre que quieran. Le llamamos escritorio a todo el panel desktop, porque desktop la traducción es escritorio. A ver, Entonces le pero elegimos el nombre que vos quieras, pero todo el mundo se lo hacemos llamar igual para no confundirnos de que es el panel no. escritorio, que justamente Ah, es el que te estoy mandando ahí en el chat, ¿sí? Escritorio. Eso ah, para está el bien. menú principal, ¿sí? El menú principal. Con respecto miren, acá se los voy a mostrar andando para que ustedes lo vean cómo quiero que quede, ¿sí? En la versión final. Vamos a entrar un segundito, más o menos esto es lo que yo quiero que ustedes entreguen. Abrir el alumno, bien. Voy a crear un alumno, el alumno 1. Profe, disculpe, esa ventana que se acaba de abrir celeste es la J Interland Frame. Es el J Internal Frame, que es un formulario común, nada más que a la hora de hacer new, elegís J Internal Frame en vez de J Frame, ¿sí? Pero se va a comportar igual y vas a tener que hacer las mismas operaciones que acabo de hacer yo recién, de agregar cuadro de texto, agregar casillero, todo esto lo acabo de hacer yo recién, esta demostración de cómo armar esta ventana. ¿Cuál es la diferencia? Que el J Internal Frame no puede llamar a otras ventanas. Y, bueno, sí puede, pero no puede contener una ventana arriba de otra como está haciendo en este caso el JFrame. Fíjate vos que me está llamando encima de él, ¿sí? O está invocando desde él a las ventanas internas. Entonces, cuando yo quiero invocar desde un formulario a otros formularios, bueno, tengo un formulario externo que es el JFrame y los otros formularios internos se llaman JInternalFrame. ¿Bien? Ah, Y otra perdón, pregunta más. ¿Cómo hizo desde alumno, del menú alumno, para llamarla a J Interland Frame? Es lo que acabo de pegarte en el chat, el código que te acabo de Ah, pegar hace perfecto. medio minuto en el chat. Bien, ahí está mando un cartelito con el botón nuevo limpio. Para limpiar un casillero usan el set text y ponen comillita vacía para limpiar los casilleros, ¿sí? Por ejemplo, jtlegajo.setText y entre paréntesis van las llavecitas vacías, las comillitas vacías que me limpian los casilleros, me ponen texto vacío en un casillero. Vamos a ingresar otro alumno. No, eh, profe, pero ¿cómo vinculó usted en la barra del menú que dice alumno, que cuando aprieta ingresar alumno le salte esa vista de formulario alumno? Ahí te lo vuelvo a mostrar, pero ya te lo comenté a eso, ¿sí? Bueno, yo me metí acá, puse agregar alumno y se me abre el formulario. ¿Cómo se hace eso? Ya lo expliqué recién, con el código que les acabo de pegar en el chat, ¿sí? Con el código que les acabo de pegar en el chat. Este código me llama una ventana, ¿sí? Acá estoy llamando una ventana. Perdón, pensé que eso era solamente para remover los No, cuando aprieto el menú ítem, agregar alumno, voy a llamar a la ventana, al formulario este. Este es un formulario, ¿sí? Te lo muestro el formulario. Es este, Sí, lo vi. ¿sí? Bien. Y acá, para llamar la materia es exactamente igual. Usan el mismo código, cambian el nombre del formulario, nada más, ¿sí? Bien. Ya ingresé 2 alumnos, ahora quiero ingresar una materia, por ejemplo. Los formularios, si ven, son idénticos. La materia, ¿bien? La materia, perdón, se llama matemática, ¿bien? Y pertenece a segundo año. Vamos a ingresar 2 materias y 2 alumnos, como para que se vea mejor. Nuevo para limpiar y agrego lengua, por ejemplo.
lengua, pertenece a primer año, la guardo, bien, salgo del formulario y hago la inscripción. Y ya me aparecen las dos materias, ¿sí? Y abajo me aparecen los dos alumnos, ¿sí? Entonces yo elijo, por ejemplo, quiero inscribir a Pedro en matemática, aprieto inscribir y ya fue inscrito correctamente. ¿Qué ¿Fue hice? agregado a dónde ese chico? A ver, eso lo comenté yo recién, cuando ustedes creaban el alumno, ¿sí? Ustedes crearon el alumno tiene un atributo, un hasset de materias en las que va a ser inscriptas. Y les pide el enunciado que agreguen un método llamado agregar materia, ¿sí? Que va a traer una materia por parámetro, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes sabían que el método add está alargando, ni siquiera es necesario poner esto igual a true, porque el método add me larga un verdadero o un falso. Cuando ustedes hacen add, si se da de alta correctamente en el hasset o en el array list, me va a largar un verdadero. Por eso lo puedo meter adentro de un if. Entonces, si me larga un verdadero, cartelito agregado correctamente. Si no, el alumno ya está inscrito, estaba repetido, ¿sí? Básicamente es Perfecto. agregar materia. Entonces, lo que haces vos en este formulario es llamar, bueno, ahora a ver acá, en este formulario es llamar al método agregar materia. ¿Con qué lo llamo? Porque viste que lo tengo que llamar desde un alumno. Bien, desde el alumno Pedro, yo voy a tener el método agregar alumno, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, desde el alumno Pedro Sánchez, que yo creé hace un rato, ya está, ya existe Pedro, cuando yo abrí el primer formulario, cargué a Pedro, ¿no? Entonces tenía un hasset con Pedro Sánchez. Tenía un hasset con la materia matemática, con la materia lengua. O sea, tengo dos hassets, uno con matemática y lengua y otro era con Pedro y Mario. Y después lo que hago acá es llenar el combo box con el hasset de materias. Este otro combo lo lleno con el hasset de alumnos. Luego selecciono una del conjunto o del combo, una materia, un alumno, y en ese momento invoco el método agregar alumno, ¿bien? Desde el alumno seleccionado acá, ¿sí? Y ahí llama al método alumno 1, tenés que reconstruir tu alumno, y llamas al método agregar materia y ya la vinculas al alumno con la materia. Esa es la idea de este formulario, ¿sí? Es vincular el alumno con esa materia, o sea, agregar al hasset de la clase alumno, básicamente invocas este método, ¿sí? Y vinculas ese alumno con esa materia. Eso es lo que sucede. Profe, ¿me puede Sí, mostrar una vez más el método inscribir? es este el método inscribir, ¿sí? Es este. El método inscribir es vincular o agregar esta materia que está en el combo, ¿sí? Al alumno. ¿Sí? Vos lo has hecho seguramente desde el main. Esto es invocar este método. El alumno A1, que era Pedro, en mi caso acá se llama Martín López, ¿sí? Creás el alumno, yo ya lo creé en el formulario primero, y invocas este método, alumno A1 con la materia. Es esa vinculación. La inscripción es llamar ese método. Básicamente, sacar lo que está en el formulario, armar la materia y el alumno con lo que está en el formulario e invocar el método. Eso es todo lo que tenés que hacer. Es llenar los hasset, no es otra cosa. Acá lo hago desde el main, después lo tengo que hacer desde el código del botón, ¿sí? En el momento que yo aprieto el botón inscribir, se tiene que ejecutar ese código, ¿sí? Así como lo ejecuté recién en el código guardar. Nada más acá el código del botón inscribir. Ahora, Este, yo cuando voy escribiendo en el formulario, ¿se va creando código ahí en el... no, no, no. Yo ya aclaré cómo era recién. Yo tengo que sacar el contenido del formulario, ¿sí? y E mandarlo? invocar la función correcta, ¿sí? Perfecto. Es lo que tuve que hacer para poder crear este alumno. Para crear este alumno, ¿qué tuve que hacer? Tomar el valor de este casillero con getText, ¿sí? Legajo, JT, Sí, 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 legajo. sí. GetText lo guardo en una variable.
JT apellido. GetText lo guardo en una variable que se llame apellido. JT nombre. GetText lo guardo en una variable que se llame nombre. Con esos tres datos hago un new de alumno con los tres, no, los tres valores. ¿Sí? Es un hashet. Es Perfecto. y lo agrego al hashet en el momento que aprieto el botón guardar. Perfecto. ¿Sí? Bien, eso mismo tengo que hacer con la materia. ¿Puede ¿Sí? mostrar cómo vinculó el menú ítem con los hash set de alumno Ya y de te lo materia? mostré, lo que pasa es que vos no me prestas atención. Acá te lo mostré. ¿Sí? Te lo muestro desde el main para no darte todo el código, pero lo que tenés que hacer es tomar el elemento del combo que vas a Sí, hacer. Vas a agarrar, se puede así tomar como tomada de un getText, acá tenés también getSelectedText, se llama. ¿Sí? Tomás el botón, este se llamará, este botón combo se puede llamar así. CB de combo box, CB materia, le ponemos nombre. ¿Sí? Ahora te lo muestro cómo sería agregar un combo en mi formulario de prueba. Voy a agregar un combo box. ¿Sí? No Sí, tiene nada nosotros lo que ver. agregamos. Lo que no sabíamos era cómo relacionarlos con los hash set. Bueno, Ya hicimos. ahora te comento, pero mira Bueno, esto. El combo box, a ver, ayúdenmelo a buscar porque acá, combo box. ¿Sí? Yo acá tengo un combo box. ¿Sí? Acá le cambio el nombre de variable. ¿Sí? Le puedo llamar combo, JCombo, es un buen nombre, materias. Y porque voy a guardar materias. Y como son muchas las materias, le voy a poner nombre plural. Luego, en las propiedades, acá propiedades, yo le voy a decir que esto no quiero que esté, no quiero que te aparezca la palabra ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. No, yo quiero que aparezca, ¿sí? Y borro ese ítem en donde dice model, borro eso. Y lo que voy a hacer acá en code es decir que en el tipo de parámetro lo que yo quiero guardar no es string, yo quiero guardar algo de tipo materia, ¿sí? Y cuando quiero guardar alumnos, voy a elegir que quiero guardar algo de tipo alumno. Eso ya es suficiente como para que yo pueda guardar ese tipo de objetos, ¿sí? Eso es lo principal. Ya le puse nombre, se llama así, JCombo materias, y ya le dije qué tipo de elementos quiero guardar ahí, ¿bien? Y después yo ya lo empiezo a tratar como cualquier componente, ¿sí? Porque vos decís, bueno, en dónde voy a guardar este código? Bueno, ahora acá yo no tengo justamente dónde guardar el código de esto, pero podría tener un botón que yo cuando lo presione, como recién tenía el botón inscribir, ¿sí? Yo recién tenía el botón de inscribir, ¿se acuerdan? Entonces, ponerle que este es mi botón de inscribir, yo acá en este código, yo voy a poder agarrar y decir, bueno, cuando yo apriete este botón, quiero que se me cargue, ¿sí? El elemento seleccionado, que era JCombo, combo, eh, bien, se llamaba JCombo, creo que se llamaba, no, JCombo materias, punto, y ahí me tienen que aparecer, ¿lo escribí bien? JCombo era, a ver, me voy a fijar el nombrecito correctamente. Siempre pueden venir a mirar el nombre de variable. JCombo materias, a ver si lo escribí bien. Bueno, de última, ¿sabes qué? Cuando tenés dudas, te llevas el nombrecito, así, y te lo llevas. Oye. Bien, porque puede ser que nos hayamos equivocado. Yo no sé de dónde lo escribí mal, pero debería estar. Bien, y ahí yo tendría que apretar y me tendría que mostrar. No me está mostrando. A ver, ¿qué me dice? Que no lo reconoce. Esperaba un identificador. Sí. Bueno, pero tendría que estar andando. Bueno, ahí se los muestro en el formulario. No estaba en el formulario, este estaba en el formulario de inscripción. Pero se llama así el botón. Mira, a ver. No sé por qué no me lo está tomando. Perdón, quiero mostrar el botoncito. Por ejemplo, acá se llama J Combo Box Materia. Bueno, se llama parecido, le pueden cambiar el nombre, no hay problema el nombre que le pongan mientras lo respeten después. Fíjense, esto es lo que quería hacer yo. ¿Sí? Acá me lo tomo al J Combo
¿Está bien? Pero el tema era, no sé por qué no me lo tomó. Justamente lo tendría que haber tomado. Así se carga un combo. Ahora se los muestro. Miren, ahí me lo toma. No sé por qué no me lo tomo. ¿Ves que yo le pongo el nombrecito, puntito, me tienen que mostrar todo? ¿Sí? Para trabajar con un combo. Con add item agregan el combo. Bueno, acá me lo tomó, en el otro formulario no me lo tomó, no sé por qué. Pero bueno, ya después miro por qué no me lo tomó. Me tiene que tomar el nombre del formulario, puntito, ya me muestra todo. Con add item van a agregar, fíjense que yo acá estoy recorriendo el hasset con un for each, ¿sí? Y voy agregando al combo. ¿En qué momento quiero que se ejecute? ¿Sí? Fíjense que cuando yo corro el formulario, cuando yo ejecuto este formulario, ya aparecen cargados los combo box. ¿Bien? ¿Por qué? Porque debajo de init component llamo a este método, cargar combo. ¿Sí? Fíjense que lo llamo, este método, agregar alumno o cargar combo de alumno, como quieran llamarlo ustedes, lo llamo antes de que se dispare la ventana, debajo de init components. ¿Sí? Aquí, debajo de init component, ¿a dónde lo tengo el init components? Esperen un segundito. El init component, mi ventana se llama así, init component, lo primero que hago es llamar a los combos, ¿sí? El llenado de los combos, de los combo box. ¿Bien? Entonces, en ese momento tengo que tener llenado los combos. ¿Bien? Me tiene que tomar el formulario, no sé por qué no me lo está tomando acá, porque estoy adentro de las llaves, muchas veces no te toma cuando estás fuera de la llave, pero bueno, no me lo tomó y no sé por qué no me lo está tomando el formulario, pero bueno, ya voy a mirar por qué. ¿No será Bajo de- Combo Box materias? No, yo le puse otro nombre. Fíjate vos, me lo tendría que haber tomado. Nombre de variable, lo copié y lo pegué, o sea que tendría que tomármelo y no me lo está tomando el puntito, el intelligence. Pero siempre tendría que funcionar así. Fíjate vos que con la otra, con el otro cuadro de texto que había puesto, puede ser porque estoy trabajando con un JFrame, pero recién trabajé con el JFrame y puse Profe, JText. ¿puede ¿Cómo? volver un segundo al source? ¿Al qué? Perdón. Porque Sí. borre la J un segundo. Estoy Ah, no. adentro del formulario del botón. ¿Sí? Fíjate vos que este formulario me lo crea cuando yo hago esto. ¿Sí? Claro, claro. Incluso yo acá podría decir, bueno, en el momento que pierdo el foco, hago el evento focus, perder el foco. En el momento que yo termino de seleccionar en el combo box, quiero que se me dispare un código. Y me debería funcionar. J combo box, bueno, me quedó el combo pegado de antes, pero le podría poner materias y ahí me lo tendré que tomar. Era con S, ¿la materia es con S o materia sin S? ¿Ves? No sé por qué no me lo está tomando. Pero bueno, después me pongo a fijarme por qué este documento que yo cargué, algo me pone acá en verdecito, estoy viendo arriba, menú prueba, contiene archivos con errores, algo tiene el archivo, está con problemas. Por eso ya me lo marca, pero bueno, puede ser esas variables que estoy probando yo. Bueno, con respecto a cómo viajan los hasset, ¿sí? Cómo viaja el hasset de alumno y el hasset de materia entre ventanas, tendríamos que pasarlo, una de las opciones es pasarlo por parámetro, ¿sí? Es pasarlo por parámetro. De decir, bueno, yo en el menú principal, ¿sí? Yo podría tener declarado los hasset, el hasset de alumno, el hasset de materias, ¿sí? Le podría haber puesto un nombre que diga lista alumno, lista materias, bien, para que quede más fácil. Bueno, se llama alum y mat, pero podría haberse llamado lista alumno, lista materia. Y lo voy pasando por parámetros, ¿sí? Por ejemplo, cuando llamo al formulario de alumno, voy a pasar el hashet de alumno. Fíjate vos, este es el formulario de alumno. Se llama así, alta de alumno. Le podría haber llamado, en vez de así, le podría haber llamado formulario, form, ¿sí? Y me queda más, ¿sí? Porque este código no lo he hecho yo, lo debe haber hecho algún alumno, ¿sí? Pero son códigos que tengo acá viejos, ¿sí? Pero yo le hubiera puesto un nombre que comience con el componente, formulario alumno, alta alumno. Entonces me queda más claro que es un formulario,
¿sí? Empiecen a usar eso de con qué antepongo, ¿sí? ¿Qué antepongo? Y bueno, y lo paso por parámetro al hasset. Cuando llame a la ventana de materia voy a llamar voy a pasar por parámetro el hasset de materia. Y cuando llame a la inscripción, ¿sí? Voy a llamar con los dos hassets. ¿Bien? Voy a llamar. Estoy en el menú principal, en este menú. En este menú tengo que declarar los dos hassets y pasarlo por parámetro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, voy a la ventana de alumno. En la ventana de alumno, fíjense en el constructor, ¿ves que se llama así alta alumno? Se debería haber llamado formulario alumno. Recibo con el hasset de alumno, con parámetro hasset de alumno. Entonces los datos no se pierden porque pasan por parámetro. ¿Bien? Esa es una de las formas. Otra de las formas de pasar los assets, ¿sí? Recuerden, forma 1, declaro los assets en el menú principal y los paso por parámetro adentro de las ventanas, cuando invoco las ventanas. ¿Bien? Esa es una forma. Otra forma es declarar como estático el hasset, ¿bien? Y usar, ¿qué pasa cuando yo declaro una variable como estática? A ver, ¿alguien me puede comentar qué pasa? Si yo hubiera declarado el hasset como estático, el hasset de alumno como estático, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese hasset? A diferencia del hasset común, que no es estático. ¿Alguien me lo puede decir? No tienen idea de cuándo se declara algo estático. Era, o sea, no lo tengo claro, pero sé que era algo como, o era que se podía llamar sin declarar, o era como, o era global, como que se podía usar sin pedirle permiso. No lo tengo bien claro, Claro, pasa a ser pero como global, una especie de global, pero eso. Ahí. ¿Métodos? Ay, mira, ahora yo te perdón. cuento, mira. Cuando vos creas un alumno, viste que vos yo tengo la clase alumno, ¿cierto? Que tiene estas Sí, sí. variables, legajo, alumno y nombre, ¿cierto? Cuando yo creo el alumno 1, puede llegar a tener un legajo distinto del alumno 2, ¿sí? Un legajo distinto, un apellido distinto y un nombre distinto. O sea, cada instancia va a tener sus propias variables, ¿sí? Cada instancia, cada new de alumno que yo haga, cada variable que cree de tipo alumno va a tener sus propias variables que le van a pertenecer a cada variable que yo cree del tipo de esta plantilla, porque esto pasa a ser Sí, como un modelo de una plantilla, ¿no? Entonces yo cada vez que cree uno, cada uno va a tener sus propias variables, ¿eh? Su propio nombre, su propio apellido, su propia legajo. Cuando yo tengo una variable estática, ya deja de ser un atributo de la variable. Pasa a ser un atributo de la clase, que es distinto de la variable. La variable me pertenece mientras se crea, mientras le hice el new y mientras está en uso o está en ejecución, ya, funciona eso. sí. Pero cuando ya pasa a ser de la clase, es para todo el mundo, para cualquier cosa que vos uses de la clase alumno. O sea, Mm, ya no le pertenece a cada variable, sino a todos los que estén ahí adentro. Entonces, si yo hago esto como es el hashet como static, a partir de ese momento yo no lo voy a invocar con el nombre de variable, ¿sí? Yo lo voy a invocar con el nombre de la clase, sí. ¿sí? Ah, ¿Entienden? Miren, yo si estuviera acá en el menú principal, ¿bien? Fíjense cómo yo puedo invocar, bueno, las variables son privadas en este caso y no se pueden invocar nada más que a través de métodos, sí. ¿sí? Getter y los En vez setters. de, en vez de A1 sería alumno.con. Claro. Entonces yo acá, por ejemplo, para invocar el legajo, uso el get, porque por el tema del encapsulamiento voy a usar getter y setter. Get legajo, y trabajo con el legajo. ¿Bien? Ahora, si yo tuviera una variable estática, ya tengo que nombrar la clase, no la variable. Alumno, punto, ¿bien? Y ahí tendría que nombrar, estoy nombrando la clase, no la variable, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Miren, lo voy a probar. Vamos a hacer algunos cambios, después no los grabo, cualquier cosa, o los deshago, control Z. Algún lío me mandé. Ahí, bueno, fíjense esto. Acá no tengo ninguna variable estática, pero voy a crear una, ¿sí?
Vamos a poner static, bueno, vamos a poner static, ¿bien? No sé, Y un nota. cassette, ¿eh? Iba Y a declarar nota. bueno, static in, bueno, nota, ¿bien? Y puede ser que sea privada para que justamente, o sea, que me deje. A ver, vamos a poner private primero. Bueno, pero no me importa si es privado o no. El tema es que tal. A partir de ese momento yo ya tengo para mencionar esto, ¿sí? Si yo quiero hacer el método getter o setter, ¿sí? Lo vamos a hacer con el automático, vamos a hacer el getter de la única variable que... Y obviamente el método me va a resultar ser static también, o sea, para poder acceder a la nota. Yo acá hice un get, ¿sí? Pero podría haber hecho un set o lo que sea, ¿bien? Entonces yo estoy acá y yo ahora, para llegar al método, sí, yo voy a tener que nombrar la clase, alumno punto, y ya me debería funcionar, a ver, el get nota. Bueno, no lo puse como public. Sí, a ver si lo puse. Quedó como público, ¿no? Sí. No, igual Debería era en poner- materia lo hizo, profe. Ah, lo hice en materia. Bueno, no importa. En materia era. Sí. Sí, sí, lo hizo en materia. Bueno, ni me fijé ese detalle. Materia, punto. Y ahí lo ven. Get nota. ¿Bien? Yo ahora trabajo con el nombre de la clase, no con la variable, con una variable de la clase materia. Esa es otra forma de pasar la información. En vez de pasarla por parámetros, voy a usar el nombre de la clase e invocar el método estático, el atributo, que es un hasset en nuestro caso. ¿Sí? Sí. Un hasset es lo que quiero pasar. Así que no es una mala forma. A ver, yo debo tener acá algún proyecto, el directorio, el que viene. Bueno, creo que el Profe, ejercicio especifica que sea un static, creo. bueno, yo acá, por ejemplo, tengo un ejercicio con el static, que eso los voy a mostrar del ejercicio. Fíjense este directorio. Yo declaro el directorio telefónico, que es el ejercicio que viene, el 5. ¿Bien? Obviamente que voy a hacer un método donde retorne, ¿sí? Acá. Bueno, en este caso estamos trabajando con un singleton. No les quería mostrar esto, pero supongamos que yo no trabajo con un singleton. Un singleton vendría a ser un método que tiene un constructor privado. Es algo raro, porque nuestra clase y nuestro constructor siempre es público. En este caso es privado y porque quiero crear una única instancia de clase y la quiero crear desde acá mismo. ¿Sí? Pero suponete que ustedes no quisieran trabajar con un singleton, quisieran trabajar como yo, con un método getter, ¿sí? Que me retorne esto. ¿Sí? Lo puedo hacer también. Creo que no está el getter, pero acá está, get directorio. Fíjense. Bueno, debería ser un static, porque el método es static. Pero bueno, y así llaman el directorio telefónico, como ustedes podrían llamar get materias. ¿Sí? El hasset de materia. Y get alumno con y listo. Y lo único que tienen que nombrar para invocarlo es la clase. En este caso, directorio.get materias. Directorio, punto, bueno, ustedes deberían hacer el método que se llamará, qué sé yo, donde tengan el hasset, ponerle que lo tienen acá en la vista de alumnos, ¿bien? Entonces van a poner alumnos, punto, get y el hasset. O sea, con un método getter solucionan todo teniendo una variable estática. Pero tienen dos formas, o pasan por parámetro o crean una variable estática con el hasset y hacen un getter. No son las dos formas posibles de pasar la información de ventana a ventana. Invocando el nombre de la clase, get, nada más. Nombre de clase, punto get, como hice yo recién con la nota. Nombre Bien, de clase, get nota, ¿sí? usted al hacerlo sin el static la declaró en la ventana principal, ¿verdad? En el menú principal. Sí. Ahora con el static, ¿lo declaro ahí mismo o lo tengo que declarar en donde lo voy a usar? Lo podrías declarar en la ventana donde estás cargando los datos de las materias y de los alumnos. Por ejemplo, acá en el Bien, alta de alumno podrías tener el método que te guarde los alumnos. Entonces, cada vez que ingresas a un alumno, lo vas guardando en ese hasset. Y acá podrías tener lo de las materias. está, O al perfecto. revés, podés tenerlo en el menú principal, lo mandas vacío y lo llenas en las ventanas internas. Esa es otra Ah, forma. bien.
El tema es que ya no vas a necesitar pasarlo por parámetros, simplemente con el nombre de la clase ya lo invocas. O sea, Sí. yo le doy las dos opciones, ustedes elijan cuál quieren usar. ¿Sí?